Hola, un saludo desde La Habana. Les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Martes y en La Habana, martes con noticias, martes nublado con algo de brisa aquí en la capital cubana, martes con café, martes con muchísimos deseos de sumergirme junto a ustedes en la Cuba profunda, que es lo que voy a hacer, eso sí, después del buchito informativo de este 27 de agosto de 2024. Agosto está llegando a su final por suerte, porque agosto es el símbolo muchas veces del demasiado calor, de mayores cortes eléctricos. Vamos a ver qué nos depara septiembre. Mientras tanto, me voy a dar el sorbito mañanero. Después de este cafecito sin una gota de azúcar, les comento que a pesar de que de puertas afuera, boca afuera, se habla de haber creado en Cuba un individuo solidario, de que el revolucionario es ese que se desprende de lo que tiene para dárselo a otro, de que la educación en las escuelas, además del adoctrinamiento, ha tenido un componente de camaradería, de todos somos uno en esta hora de peligro. Lo cierto es que todo lo contrario. En los últimos años hemos visto cómo se exacerban los egoísmos, el sálvese quien pueda, el sobrevivir uno sin importar qué le pasa al vecino, a la familia de al lado, al conocido. Eso es un proceso cada vez más notable y evidente en la Cuba en que vivimos, y una manifestación son los llamados ladrones de agua. Les voy a explicar de qué se trata, porque es que vivimos en una realidad tan rocambolesca, tan absurda, tan kafkiana, que hay elementos de la vida cotidiana que a nosotros nos parecen normal, pero resultan absolutamente disparatados y delirantes para quien los mira desde fuera. Un ladrón de agua no es otra cosa que una bomba eléctrica de succión de agua, de esas comunes y corrientes que se ponen para sacar agua de una cisterna, subirla a los tanques elevados de una vivienda, pero que en Cuba, en este caso, se utiliza para enchufarla, conectarla directamente a las conductoras que pasan bajo las calles y las aceras, y así poder succionar el agua que corre por ellas antes de que llegue a la casa de los otros vecinos. O sea, el sálvese quien pueda de quien tiene el ladrón de agua más potente, quien lo conecta más temprano, quien tiene la posibilidad de colocarle una manguera que entre más en la conductora de ese barrio, bueno, pues tendrá agua en algunas partes de su casa, mientras los otros, los que no tienen dinero para comprarse un ladrón de agua, los que no tienen los recursos, los ancianos desvalidos, la gente que no sabe de eso y no tiene la menor idea de cómo implementar este mecanismo, bueno, esos tienen que esperar que todos los ladrones de agua del barrio tengan agua para entonces que le queden unas gotas para ellos. Con la situación del suministro de agua que tenemos en esta ciudad y en todo el país cada vez más grave. Imagínense que de pronto empieza usted a oír un zumbido, se asoma a la puerta o al balcón de su casa y ve que varios vecinos de las cercanías de su vivienda han sacado sus respectivos ladrones de agua. ¿Qué hacer? Bueno, eso además del sálvese quien pueda es ya la desorganización, el caos y la indisciplina social en su máxima expresión. Las autoridades no se meten con el asunto, no hay una regulación, pero lo cierto es que esto afecta a las personas más vulnerables, más pobres y lamentablemente también a los de mayor edad que no pueden hacerse ni con una de estas bombas eléctricas ni hacer toda la instalación que necesitan para funcionar. En fin, que cuando llega un poco de agua ya se sabe quiénes van a ser los destinatarios finales, aquel que tenga un ladrón de agua más grande, un ladrón de agua más potente, un ladrón de agua más efectivo. Ustedes se imaginan esa situación agravándose. ¿A dónde vamos a ir a parar? A un momento en que simplemente el que no tenga una de estas bombas eléctricas de succión de agua, bueno, pues no tendrá nada del preciado líquido en su casa. Una exoficial de las Fuerzas Armadas cubanas, Roxana Pérez Rodríguez, podría estar entre los 41 migrantes cubanos, balseros específicamente, que fueron interceptados por el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos y devueltos recientemente a la isla. Esta devolución parece que ocurrió el viernes pasado, según los datos oficiales, y ella, Roxana Pérez Rodríguez, estaría incluida en ese grupo. De 27 años, en el momento
momento en que tramitaba su renuncia de las Fuerzas Armadas, bueno, pues pasó a estar en una categoría, digamos, de ser juzgada de manera ejemplarizante por un tribunal militar, dado que ella no quería seguir perteneciendo a las Fuerzas Armadas. Pocas horas después de conocer su devolución, una denuncia que ha hecho su familia, que teme por su vida y asegura que esta joven ha sido detenida en la tremenda prisión de Cien y Aldabó aquí en La Habana. Bueno, pues pocas horas después se supo también de un miembro de las Fuerzas Armadas que denunciaba en un video muy valiente a través de las redes sociales que llevaba 5 años solicitando la desmovilización, la baja de esa entidad, y no se la daban. Y lo estaban amenazando también con llevarlo a un tribunal militar y meterlo en la cárcel. Pero señoras y señores, es que ¿acaso pertenecer a las Fuerzas Armadas es una condena de por vida? Esto es hasta que la muerte los separe de esa institución, o las personas siguen conservando su libre albedrío, su capacidad de decidir, su voluntad y su derecho a decir no continúo más. Esto es muy grave porque simplemente convierte a las Fuerzas Armadas en una especie de compromiso obligatorio de que una vez que se acepta, la persona queda limitada mucho más en sus derechos. Si estamos limitados todos los millones de cubanos que vivimos en esta isla, ahora resulta que el que se ponga un uniforme verde olivo una vez, verde olivo se queda para toda la vida. Las características que unen a estos dos casos son que se trata de personas jóvenes, personas que quizás quieren emigrar, como en el caso de Roxana, que evidentemente se quería ir del país, personas que quieren tener una vida fuera de los cuerpos militares, personas que quieren tener algo más que un cuartel y un ordeno y mando en sus vidas. Bueno, pues hay que estar muy atentos a eso, porque uno siempre piensa que los militares en Cuba son un bloque cerrado, que todos están ahí disfrutando de privilegios, y en realidad hay algunos que son verdaderos prisioneros de sus uniformes. En las últimas horas se ha conocido la trágica noticia de que uno de los detenidos y condenados por participar en las protestas masivas del 11 de julio de 2021 se ha suicidado. Se trata específicamente de Yosandri Mulet Almarales, de 38 años y condenado a 10 años bajo el delito de sedición, justamente por formar parte de esas manifestaciones populares del ya conocido como 11J. Este hombre estaba de pase de la prisión para visitar su casa y su familia y se lanzó desde el puente de Calabazar en La Habana. Estaba condenado a 10 años de prisión, una condena que lo había afectado muchísimo desde el punto de vista emocional, mental también, y ya había en el pasado hecho un intento anterior en junio de 2022 de quitarse la vida. Esta vez lamentablemente lo ha logrado, se ha suicidado, y esto vuelve a poner el foco en todos esos cientos de personas que están tras las rejas y siguen tras las rejas en este país por ejercer su derecho a utilizar las calles de su nación, de su patria, de su país, para manifestar una inconformidad que no han podido canalizar por la parte cívica ni política, debido a que ya saben que todos esos caminos han sido cortados. Entonces, cuando la gente se lanza a las calles y protesta y se queja mayoritariamente de forma pacífica, como fue esa jornada del 11J, entonces los procesan como si fueran soldados en una revuelta bajo el delito de sedición y los condenan a largas penas. Muchos no sobreviven la enfermedad, los años, los rigores de la cárcel, pero también la salud mental afecta, se ve muy afectada, familias rotas, hijos que no se ven crecer, madres que mueren esperando que sus hijos salgan de prisión y personas que se suicidan, como es el caso de Yosandri Mulet Almarales, que se ha lanzado desde el puente de Calabazar aquí en La Habana. El hombre que estremeció a varias generaciones de cubanos con aquella canción en la que hablaba del Jalisco Park, el parque de atracciones muy famoso de La Habana, pero que era a su vez una metáfora de todo el país, ese mismo, el cantautor cubano Carlos Varela, que también nos ha sacudido la conciencia
con otros temas al estilo de Los hijos de Guillermo Tell, un encanto al relevo generacional, a la necesidad de cambio en el país, a tantas cosas que lamentablemente no fueron posibles. Bueno, pues ese hombre, ese cantautor se estará presentando el próximo 21 de septiembre en Zúrich, la ciudad de los relojes, el chocolate y los bancos en Suiza. Se trata de un concierto que Carlos Varela estará dando en esa ciudad y bueno, pues en él hará un recorrido por lo más importante de su trabajo musical a lo largo de varias décadas. Recuerden que se trata de uno de los más reconocidos exponentes del movimiento musical de la Nueva Trova y también tiene una amplia discografía que revela no solamente momentos de su vida y de su estado emocional, sino especialmente momentos de nuestro país, radiografías, fotografías precisas y muy emotivas de la vida en Cuba. Los detalles de este concierto, reitero, del próximo 21 de septiembre en Zúrich, Suiza, los pueden encontrar en la cartelera del diario digital 14:30. Ahora sí, llegó el momento de decir adiós, pero hasta mañana, solo hasta mañana miércoles. Volveré con un café amargo y noticioso. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.